Una primera recomendación, tienen que cancelar lo más antes posible el costo del DIPAF haciendo el depósito en el Banco Visa, porque como vamos a terminar ya el ASTO 93, podríamos hacer después la misma resolución que estamos haciendo manualmente, podemos hacer con el programa, pero eso depende de ustedes, de que paguen o depositen en la cuenta y posteriormente desde la computadora o la laptop donde van a cargar, tienen que escribirles a los del IBCH pidiéndoles que les manden la clave. Ese es el procedimiento. Entonces, por favor, esta semana todos van a hacer el depósito. Entonces, vamos a seguir así el diseño de payamento con el ASTO 33. Ayer habíamos quedado en el cálculo del número estructural. El número estructural total de la estructura del pavimento nos da su capacidad global de soportar los esfuerzos que genera la carga, las cargas del tráfico. ¿Cuánto han sacado? Y esa es la primera comparación que tenemos que hacer con el número estructural que hemos adoptado. Creo que no han hecho nada. A ver, vayan haciendo. Y es el abaco, ¿no? Entramos con confiabilidad, que había sido el dato 85%. La desviación estándar 0,49. Llegamos hasta esta línea de cambio. El punto de la línea de cambio unimos con los ejes equivalentes en millones. En el caso es 21 millones, 21.3 millones. Aquí vamos a buscar 21.3. Sería 10, 20, 30, 40. Pues, cada dos es 20, 30, 40, 50. Este sería 20. Un poquitito pasado, prácticamente en 20 tendrían que rayar. Y luego este punto de la otra línea de cambio van a unir con el módulo resiliente en K6 de la subrasante, que es 10, para llegar al lado de este cuadrado. Y de este punto del lado del cuadrado sacan una transversal hasta cortar delta PCI. Delta PCI es la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y el final. ¿Cuánto saquen? ¿Cuánto sale?
Parece que estuvieran ausentes. Sí, que estamos. Bueno, yo. Pero estás vos, es el único. Creo, a ver, prendan sus videos. De toda la estructura, veces 4, 73. ¿Sí? Y sí. Decir que está bien. Nosotros hemos adoptado 5. Entonces, la diferencia es menos de 0,5, por lo tanto, está bien. ¿Cuánto es el número estructural de la base y la carpeta? ¿No? El S no hay, va para SN3 cuando tenga capa de refuerzo. ¿El SN2 cuánto era? De la base y la carpeta. 3 puntos. El SN2 sale 78. 3,78. Sí, y el otro sale 3.09. 3,09. Entonces tenemos los coeficientes estructurales, tenemos los coeficientes de drenaje y tenemos los números estructurales. Entonces podemos aplicar las fórmulas. La primera fórmula dice que D1 tiene que ser mayor o igual al coeficiente estructural 1 sobre el número estructural sobre el coeficiente estructural. O sea, aquí sería 309 dividido entre 0,42. ¿Cuánto da eso? $7.36. 7,36. Esto es demasiado grande. Entonces, como la norma nos dice que el mínimo es 4, con cierta racionalidad podemos adoptar un valor menor. Y cuando adoptemos ese valor menor, automáticamente va a ser compensado por el espesor de la capa base. Pero digamos, lo menos que podíamos adoptar sería 5, porque 7 es mucho, son más de 15 centímetros. Actualmente en nuestro país estamos trabajando hasta 12,5, o sea, hasta 5 pulgadas. Entonces adoptamos 5 pulgadas. Y esto nos obliga a corregir el número estructural de la carpeta. ¿Cuánto va a ser? En este caso va a ser el D adoptado por el coeficiente estructural, o sea, de esta forma despejamos SN1. O sea, de ser D1 por el coeficiente estructural, o sea, 5 por 309. Perdón, es por el coeficiente estructural, 0,42, ¿no? 5 por 0,42. 2.1. 2.1. Aquí al rebajar estructural lo que estamos provocando es que el espesor de la base ha de ser mayor. Entonces, para el espesor de la base vamos a calcular
con ese número estructural de la carpeta. Entonces, la segunda ecuación dice que el espesor de la base tiene que ser igual a la diferencia del número estructural sub 2 menos el SN1 dividido entre el coeficiente estructural de la base por su coeficiente de drenaje. O sea, sería 378 menos el SN1 que hemos calculado después de adoptar. Y esto sería dividido entre A sub 2, que es 0,14, eso multiplicado por el coeficiente de drenaje, que es la base, hemos adoptado 1,15. Sería 10.43. En la escala de abajo, hacia base, subbase, el redondeo siempre va a ser hacia arriba, aunque sea 1, 2, lo que sea. Entonces, nosotros vamos a adoptar 11. Solo en la carpeta podemos, una quiera, 11 pulgadas, ¿no? Ahora, con este valor de 11, vamos a sacar el número estructural de la base. Este SN2 menos SN1 resulta ser el número estructural de la base. Es el número estructural de estas dos capas, base y carpeta. Y si le quitamos el carpeta, queda el número estructural de la base. ¿Cuánto va a ser? Ahora tenemos que multiplicar 11 sería 11 multiplicado por 0,14 multiplicado por 1,15 y dividido entre el número estructural de la base, que sería SN menos SN1. Sacaremos eso, mejor aquí voy a escribir. ¿Cuánto es 378 menos 210? A partir de haber adoptado un espesor para la carpeta, trabajamos con el nuevo número estructural. ¿Cuánto va a ser? 378 menos 210. 1.68. 1.68. Sí. Sí. Ahora, con este número estructural
vamos a trabajar para la subbase. Solo que esto está como si fuera, si tuviera su rasante mejorada. Pues para la subbase ha de ser igual al número estructural total, que es 473, menos el número estructural de la carpeta, que es 210, menos el número estructural de la base, que es 168. Está dividido por el número estructural de base, que es 011, multiplicado por el coeficiente de drenaje de la subbase, que es 105. ¿Cuánto sale? 8.23. Entonces esto es igual a 8.23. Hola. 8.23. Hemos dicho que en las capas de abajo vamos a siempre redondear hacia arriba. Entonces nuestro espesor de su asumido ha de ser 9. ¿Cuánto va a ser el SN de la subbase? Que sería todo esto. Sería 473 menos 210 menos 168. 0.95. 0.95, ¿seguro? Sí, eso me sale. Ahora tenemos que modificar, tenemos que hacer la verificación. La suma de los números estructurales tiene que ser mayor o igual al número estructural que hemos calculado. Sería 2.10 más 1.68 y más 0.95. ¿Cuánto da eso? 4.73. Sería 4.73. Comparamos con el valor obtenido. Es igual al SN, ¿no? Entonces, en este caso nos ha dado exactamente igual, ¿no? Pero no puede ser menos. Por lo tanto, está bien, ¿no? Si
tienen preguntas. Nada, todo está claro. ¿Cómo andamos con la capa base? Tenemos que verificar. El mínimo era 6 pulgadas y nosotros tenemos 11, por lo tanto está bien. Entonces, como se fijan, esta disminución de la carpeta ha dado lugar a un incremento de la capa base y de la subbase. Por eso es que la suma de los números estructurales de las capas nos da igual al número estructural de toda la estructura del pavimento. Cuando se aplica el DIPAF, hay un análisis de sensibilidad, tiene unos gráficos de sensibilidad. Entonces, en esos gráficos podemos ver qué pasa si tenemos una alteración del tráfico, por ejemplo. ¿Qué pasaría con el número estructural? ¿O qué pasa si tenemos una degradación del índice de serviciabilidad? Entonces, se puede hacer varios gráficos para sacar la sensibilidad que tiene nuestro diseño. Una cosa que hay que tener siempre en cuenta cuando se utiliza métodos que no han sido expresamente diseñados para nuestro medio es que los materiales y subrasantes que utilizaron en el ensayo vial han sido limitados, no han abarcado todo el campo de materiales que se tiene disponibles. Algunos de esos materiales, lógicamente, son diferentes de los que tenemos. También la variabilidad que se dan en la construcción de los pavimentos, en nuestro caso en Bolivia, frente a la variabilidad mucho menor del ensayo vial, porque el ensayo vial ha sido estrictamente controlado, ha tenido un control de calidad estricto, lo que no ocurre en nuestro medio. Además, el estudio se ha hecho para una sola región climática, y esa región climática es diferente de nuestro clima, incluso considerando los climas más fríos que tenemos en Bolivia, porque en Bolivia no tenemos ciclos de congelamiento y ciclos de deshiele que alteran totalmente la estabilidad de las capas inferiores del pavimento, porque el congelamiento, como llega a 30 grados bajo cero o más, ese congelamiento llega al suelo de la subrasante. Si bien el congelamiento no afecta a las capas granulares ni a la carpeta, pero se profundice el congelamiento a la subrasante, va a afectar. En nuestro país no tenemos una guía que nos indique cuáles serían para cada caso los valores que debíamos adoptar de diseño, porque ustedes han visto, hemos ido adoptando de acuerdo a unos criterios generales, ya sea por mi propia experiencia o a través de las recomendaciones que hace el IBCH. Además, los modelos que ellos han hecho para sacar esas tablas también corresponden a esas características. Entonces, si nosotros pudiéramos tener nuestros propios factores equivalentes, sería diferente, sería mucho más próximo a nuestra realidad. Entonces, en resumen, habría que hacer algunos trabajos que han hecho los colombianos, principalmente en calibrar el método a las condiciones particulares que tienen en Colombia. Si tienen preguntas. Nada. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver.
tenemos esta tabla de guía para poder determinar la penetración del cemento asfáltico. Por favor, un minuto. ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido? Seguimos utilizando clasificación por penetración y por medio de la viscosidad Seibel-Furul. Entonces, en clima frío, si el espesor es menor de 7,5 centímetros, recomendable es utilizar una penetración del asfalto 200-300. 200-300 quiere decir un asfalto más líquido. En clima moderado, 85 a 100, que sería Cochabamba. Y en climas cálidos también se podría utilizar 85-100, pero actualmente se está utilizando incluso en Cochabamba 60-70, porque ha habido un cambio en las condiciones climáticas, porque tenemos temperaturas extremas, tanto en caliente como en frío. Si fuera mayor de 7,5 hasta 18 centímetros, podríamos utilizar en frío 120-50, o sea, menos fluido. En clima moderado 60-70 y en caliente también 60-70, lo que estamos utilizando en Cochabamba. Y si fuera mayor de 18, eso no se va a dar, porque 18 centímetros es demasiado grande. Entonces, antes de hacer eso, va a ser preferible mejorar las capas de apoyo. Actualmente, la clasificación de los asfaltos se hace mediante la viscosidad del equipo Brockfield. Hay un viscosímetro Brockfield que tenemos también en el laboratorio. Entonces, este nos da un dato de comportamiento del asfalto entre un máximo. Por ejemplo, podría ser 80 menos 40. Quiere decir que ese asfalto va a desempeñarse bien hasta temperaturas de 80 grados hacia arriba, y menos 40 quiere decir que incluso se va a tener todavía un buen comportamiento cuando la temperatura llegue a menos 40. En nuestro caso, lo que vamos a buscar seguramente ha de ser 70 grados centígrados en temperatura alta y menos 20 en temperatura fría. Entonces, ese es un procedimiento mucho más preciso que actualmente ya se ha empezado a utilizar en nuestro país. Si tienen preguntas. Tenemos también algunas referencias sobre los valores que debemos exigir para las capas granulares. El CBR mínimo para la subbase tiene que ser 20 y para la capa base 80. El límite líquido máximo 25 para la subbase y también 25 para la capa base. El índice plástico máximo 6 para la subbase y la capa base tiene que ser no plástico. Eso quiere decir que no va a tener contenido de arcilla. El equivalente de arena mínimo ha de ser 25 para su base y para la capa base 35. Y también tiene que haber un rol sobre el material que pasa la malla 200. Sería 10% para la subbase y solo 5% para la capa base. Si tienen preguntas. Nada. Entonces, lo que les quería preguntar es si ustedes tendrían algún problema si el siguiente miércoles que toca dar examen podíamos empezar a las 10 menos cuarto para que tengan más tiempo, o sea, juntando las horas de aeropuertos y de carreteras. ¿Qué dicen? Sí, estaría bien. Estaría bien. Entonces queramos que el examen va a ser a 10 menos cuarto y van a tener tiempo a 12, 12 y media, hasta donde sea necesario. Si hay alguna pregunta.
Si no hay preguntas, entonces quedamos aquí. No se olviden, mañana es día de ejercicios, miércoles es día de ejercicios. Tienen que tener su texto, además la impresión del texto original del manual AISTO de los ábacos de diseño y también los ábacos para sacar los coeficientes estructurales de la base, de la carpeta, la subbase, etc. Voy a revisar en clases. Que les vaya bien, buenas tardes y dentro de un momento nos encontramos en aeropuerto. Listo. Hasta luego.